Sí, ahora sí se ve. Ya. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, doctora, vamos a tocar lo que son los tumores pulmonares malignos. Siguiente, por favor. Bueno, introduciéndonos al tema, tenemos que a nivel mundial viene a ser el cáncer más común. Según la OMS, es el responsable de la mayor parte de decesos a nivel mundial. También viene a ser uno de los cánceres de peor pronóstico, en especial, como vamos a ver más adelante, el de células pequeñas, que es increíblemente agresivo y bueno, que con una sobrevida del 14% a los 5 años, ¿no? En comparación con otros cánceres como el de colon, que tiene el 61%, 86% en el de mama, y 96% en el de próstata. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en cuenta los factores de riesgo de desarrollar este cáncer, tenemos estos, ¿no? Pero el más frecuente viene a ser la exposición al cigarrillo, como les voy a mencionar en unas diapositivas más adelante. En especial los fumadores pasivos, ¿no? Los que están expuestos, no los que fuman, sino los que están cerca de los que están fumando, ¿no? También hay agentes ocupacionales, como también se los voy a explicar más adelante, la genética también que juega un papel muy importante. Y también es importante resaltar enfermedades pulmonares previas, ¿no? En especial los procesos fibróticos, también el EPOC, etc. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de lo que es el tabaquismo, bueno, como ya le estaba mencionando antes, ¿no? Tenemos que el tabaco viene a ser la causa más importante del cáncer pulmonar. Incluso los fumadores de 20 paquetes por año tienen 20 veces más probabilidades de hacer cáncer pulmonar. Se sabe que el humo del cigarrillo contiene más de 70 cancerígenos reconocidos, donde los más conocidos son las nitrosaminas, los radioisótopos del radón, todos ellos con capacidad de alterar el ADN. Ahora, obviamente, mientras a más temprana edad el individuo comienza a fumar y este hábito sea más sostenido, más rápido iniciará el proceso patológico, ¿no? En especial si le agregamos otros factores de riesgo que les mencioné nomás en la anterior diapositiva. Siguiente. Bueno, algo importante a saber es sobre el tipo histopatológico de cáncer relacionado a fumadores. El cáncer relacionado a fumadores básicamente va a ser el escamoso epidermoide y de células pequeñas, mientras que el adenocarcinoma no es típico de estos pacientes. Otro también, el carcinoma bronquioalveolar, generalmente se ve en mujeres y de no fumadores, ¿no? En la asbestosis, como están exponiendo nuestras compañeras, es una causa de cáncer también. Bueno, los trabajadores de minas y que encima fuman tienen un riesgo muy alto de desarrollar también el cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, bueno, con respecto al ambiente laboral de algunos pacientes, tenemos la exposición a estas sustancias, ¿no? Como el alquitrán, los que trabajan en fábricas de pintura, los trabajadores que están asfaltando las carreteras, ¿no? Por ejemplo, bota un residuo que es el benceno, ¿no? Que es carcinogénico. Entre otros vamos a tener el alolín, que son partículas sólidas de 25 a 700 nanómetros, si no me equivoco, de carbono impuro y pulverizado, ¿no? Los que trabajan con carbón, otros también sobre los metales como el arsénico, donde por ejemplo el arsénico se usa en la industria electrónica, ¿no? Para fabricar semiconductores y que generalmente está en forma de gas. El níquel, que también lo usan para fabricar el acero inoxidable que conocemos, ¿no? Válvulas, aleaciones, entre otros. Bueno, y el asbesto, ¿no? Que lo usa para fabricar, digamos, las pastillas de los frenos de los automóviles. Hay unos techos, así que fabrican, ¿no? En lo que viene a ser la construcción, sobre todo. Y en algunos materiales más, bueno, que con el fin, ¿no? De resistir la corrosión, resistencia al calor, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la contaminación ambiental, tenemos, ¿no? Las personas que cocinan a leña, las famosas biomasas, ¿no? El dióxido de sulfuro, que se usa generalmente en lo que va a ser el saneamiento de alcantarillas, el radón, bueno, que estas son partículas por la ruptura del uranio, y las cocinas a carbón y leña. Como les había explicado antes, estas partículas de radón tienen la posibilidad, ¿no? De alterar el ADN. Siguiente, por favor. Bueno, como les había mencionado, hay factores de riesgo previos crónicos para desarrollar cáncer de pulmón, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el más importante punto, que de 1000 personas que
tienen EPOC, el 16,7% hacen cáncer, ¿no? Básicamente, esto se debe por el estrés tanto oxidativo y nitrosativo en estos pacientes. Y bueno, otros factores de riesgo crónicos, ¿no? Como procesos fibróticos, neumoconiosis, sarcoidosis, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, desde el punto de vista histológico podemos ver que se clasifica en células no pequeñas y en células pequeñas, donde, como ya les había mencionado anteriormente, los más agresivos son el de células pequeñas, ¿no? O también llamados los OAT cell. Siguiente. Bueno, entonces las clasificaciones de los carcinomas pulmonares histopatológicas nos da información importante sobre el pronóstico y es necesario para un tratamiento óptimo. Bueno, acá les presento una clasificación del 2015 de la Organización Mundial de la Salud. A diferencia de las clasificaciones anteriores de la OMS, esto se basa en mayor caracterización de la inmunohistoquímica, microscopías de luz, lo que nos permite subtipificar que nos va a guiar más minuciosamente en el tratamiento de esto, ¿no? Y también predice el curso clínico, además proporciona criterios estandarizados y terminología para el diagnóstico. Y bueno, y por último también proporciona orientación para la realización de pruebas moleculares en muchos tipos de carcinoma, en particular el adenocarcinoma. Siguiente. Bueno, como una introducción, el adenocarcinoma viene a ser el tipo más común de los cánceres pulmonares. Aproximadamente la mitad de los cánceres pulmonares son adenocarcinoma, ¿no? Se cree que el incremento de la incidencia de la misma se debe a la introducción de los cigarrillos con filtros, ¿no? Supuestamente menos nocivos en la década de los 60, aunque el artículo menciona que dicha coincidencia no está totalmente probada, ¿no? Pero de hecho que hay intereses de por medio por parte de las grandes tabacaleras. Ahora, la OMS hace hincapié en que las biopsias realizadas no solo deben servir para el diagnóstico histopatológico, sino que también este tejido debería preservarse para el estudio molecular, ya que de esta forma, de alguna medida, se individualizaría lo que es el tratamiento de cada paciente. Bueno, son recomendaciones del OMS. Algo importante también que nos recomienda es que en pacientes con adenocarcinoma pulmonar avanzado y otros carcinomas no pequeños, no especificados, se debe analizar los tumores, ¿no? Para detectar presencia de mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico mutado, el famoso EGFR, linfoma quinasa anaplásico, el ALK. Bueno, el diagnóstico histológico requiere evidencia de formación de glándulas neoplásicas. Obvio, ¿no? Si no, no se llamaría adeno. Con subtipos principales, ¿no? Que demuestren un patrón de crecimiento acinar, o papilar, micropapilar, el lepíric, además con expresión de marcadores de mucina o nemocítico. Ahora, hay otros patrones menos comunes, ¿no? Como el que es el cribriforme, el coloides, entéricos y fetales. Siguiente. Bueno, algo que también hemos encontrado mis compañeros y yo, acá esto. Bueno, aquí vemos un paciente y bueno, ¿y qué son esas tumoraciones? Básicamente son metástasis cutáneas provenientes del cáncer pulmonar. Hay que destacar que son manifestaciones poco frecuentes, ¿no? En 12% de los cánceres pulmonares metastatiza lo que va a ser a la piel, ¿no? Generalmente son predominantes en varones de edad de 46 a 72 años, punto medio 59 años, y es de importancia ya que en la mitad de los pacientes acuden a los servicios de salud, ¿no? Por presentar estas tumoraciones que por lo general son indoloras y de crecimiento rápido. Y luego se dan con la sorpresa, ¿no? De que el cáncer se halla en realidad en el pulmón. Y esto es solo una metástasis. Claro que también puede provenir de otros cánceres, ¿no? Como es de otros órganos, perdón, pero con mucha menos frecuencia, ¿no? Incluso menor al 1%. Siguiente. Ya, bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la comparación y la clasificación del adenocarcinoma, ¿no? Según la OMS, ha habido cambios en cuanto a los años, ¿no? Del 2015 en el 2004, vamos a hacer la comparación, los términos que han sido eliminados en este periodo. Primero habla que lo que hemos buscado, habla que se han eliminado términos, ¿no? Como el BAG, que viene a ser el carcinoma broncoalveolar, y el adenocarcinoma mixto de subtipo, ¿no? Y se ha incluido el término LEPIDIC para describir el crecimiento no invasivo a lo largo de los septos alveolares intactos. Las lesiones que antes clasificaban como BAC ahora se colocan como
en varias categorías, ¿no? Que aparecen correlacionadas con las primeras etapas de la transformación y se enumeran a continuación, ¿no? Más adelante vamos a ver sobre esta clasificación y la nomenclatura que le han dado. No olvidar el término LEPIDIC, ¿no? Que viene a ser el crecimiento no invasivo y también el BAG, ¿no? Que viene a ser el carcinoma broncoalveolar, que más adelante lo vamos a volver a mencionar. Ese término ya ha sido ya eliminado también. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre los términos que mencionan, ¿no? Lo que hemos buscado es la hiperplasia adenomatosa típica. Es una entidad anteriormente, es una entidad anteriormente y sigue siendo reconocido por el tema de la OMS como una lesión preinvasiva. Para consiste en neumocitos atípicos que proliferan a lo largo de las paredes alveolares preexistentes, ¿no? También va a haber neumocitos ligeramente atípicos, subcuboidales, mientras que las brechas entre las células y también los núcleos hipercromáticos y algunos muestran una amplificación nuclear y una multinucleación. Siguiente, siguiente, por favor. Ya. La mayoría de tumores de adenocarcinoma in situ no son mucinosos, ¿no? Eso lo menciona, y también las lesiones del mucino comprenden un pequeño subconjunto de estos tumores. Vamos a tener que estos estudios han sido observacionales e indican que el adenocarcinoma in situ tiene una supervivencia del 100% y es específica del cáncer, ¿no? Y si respuesta por completo. Vamos a ver que este tumor no mucinoso, circunscrito, carece puramente de un patrón lepídico y no se ven focos de invasión o cicatrices. En el tumor muestran también neumocitos atípicos proliferando a lo largo de las paredes alveolares, ligeramente engrosadas, pero no están preservadas estas, ¿no? Y también vamos a ver que se enumeran también puramente el LEPIDIC y se compone de células columnares de estas, ¿no? Siguiente. Ya. La nueva categoría de adenocarcinoma invasivo describe un adenocarcinoma pequeño, ¿no? Solitario, menor a 3 centímetros, y un patrón de crecimiento predominante del LEPIDIC y una invasión menor a 5 milímetros. La mayoría de estas lesiones, pero no todas, no son mucinosas. Y la supervivencia libre de cáncer de estos pacientes debe acercarse al 100%, ¿no? Con una resección quirúrgicamente completa basada en estudios observacionales. Esto quiere decir que si estos adenocarcinomas mínimamente invasivos tienen que ser reseccionados, ¿no? Para que no vuelvan a proliferarse. Entonces, acá vemos un cuadro en que viene a ser un tumor pequeño, subpleural, muestra un patrón de crecimiento predominante, ¿no? El de PD, pero hay una área de invasión izquierda en el centro que mide menos de 5 milímetros y es oval. Vamos a ver que el área de invasión muestra también patrones acinares y sólidos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, se debe mencionar también, esto es lo que ahora está establecido, ¿no? Con las nuevas actualizaciones, se debe mencionar que el porcentaje de componente LEPIDIC que viene a ser el crecimiento no invasivo, junto con una lista de otros patrones observados y un porcentaje de estos, según la OMS, recomienda que los intervalos vienen a ser del 5%, ¿no? Y otros patrones observados y sus porcentajes. Entonces, la OMS ha recomendado intervalos del 5%, ¿no? Por otros patrones que deben incluir el acinar y el sólido. Entonces, lo que se debe hacer acá es que estos nuevos patrones que se están estableciendo puede tener un significado pronóstico negativo, pero no se reconoce oficialmente el esquema de clasificación, ¿no? Entonces vamos a ver que estos patrones observados van a tener cada uno su propio nombre, ¿no? Entonces cada uno de esos vamos a ver que tiene un diferente patrón, un patrón
predominante el epidij, un patrón de epidij consistente. Eso es el epidij no olvidado, ¿no? Que viene a ser el nuevo término que describe el crecimiento no invasivo a lo largo de los cestos alveolares intactos. En resumen viene a ser eso, ¿no? Las múltiples nominaciones que se le está dando a este. Pero como ya mencioné, que este no viene a ser no tiene un significado pronóstico negativo, ¿no? Sino solo es para conocer oficialmente cómo esto se clasifica. Siguiente, por favor. Y acá vamos a tener eso, también vamos a hablar sobre los subtipos del adenocarcinoma de células claras, rhabdoide, ¿no? Y el anillo de señalización han sido descontinuados, reconociendo estos como una característica citológica que deben incluirse como descripciones cuando estén presentes en cantidades, en cualquier cantidad, ¿no? Un nuevo término, el nuevo término adenocarcinoma mucinoso invasivo, anteriormente conocido como el carcinoma broncoalveolar, que ha sido eliminado este término, ahora se le menciona carcinoma mucinoso invasivo. Se ha introducido para identificar una variante, ¿no? Separada a la implicación que es la mayor parte de lo que antes se llamaba el mucinoso, ¿no? El carcinoma del carcinoma troncoalveolar, que representaba adenocarcinomas mucinosos invasivos. Este término se excluye a los tumores que cumplen los criterios para el adenocarcinoma in situ o el adenocarcinoma mínimamente invasivo, ¿no? Acá tenemos el cuadro, ¿no? De la hora del carcinoma invasivo, del carcinoma invasivo. Y vamos a ver que este presenta una proliferación muy presentada, ¿no? Del epitelio mucinoso asociado focalmente con una pérdida, con una respuesta estromal, digo, una respuesta estromal. Siguiente, por favor. En cuanto a la biopsia, vamos a ver que esos adenocarcinomas pequeños son lesiones sin patrones identificables, que también lo menciona el UpToDate, que menciona que estos adenocarcinomas, si encontramos estos patrones no identificables de estos adenocarcinomas presentes, pero que las manchas inmunohistoquímicas apoyan al diagnóstico de adenocarcinoma. O sea, un ejemplo sería que el TTF1 positivo se ha utilizado para la terminología, ¿no? Para que apoya al diagnóstico de adenocarcinoma, ¿no? Se va a denominar carcinoma de células no pequeñas que favorece a un adenocarcinoma. Así se le menciona ahora esto. Si todavía no tiene un patrón identificable de adenocarcinoma, se va a mencionar así, ¿no? Acá tenemos el cuadro, ¿no? Que dentro de una biopsia, si no encontramos un patrón, acá menciona, ¿no? Morfológicamente, patrones acinares, patrones papilares de lepídicos, las manchas de mucina, también eso fueron negativas, ¿no? Entonces todo esto son patrones no identificables, ¿no? Entonces, pero que apoyan todavía a la identificación de adenocarcinomas. Siguiente. Ya, también se ha desarrollado correlatos radiográficos que clasifican, ¿no? Y que incluyen algunas de las siguientes observaciones. El adenocarcinoma la hipertrofia del adenocarcinoma y el adenocarcinoma in situ no mucinoso tienen una característica y una apariencia radiográfica en vidrio esmerilado, en vidrio molido, ¿no? En vidrio esmerilado. Las lesiones no mucinosas mínimamente invasivas pueden tener un aspecto predominante, ¿no? De vidrio molido como un componente sólido más pequeño. Por el contrario, vamos a ver que estos adenocarcinomas in situ mucinosos tienen un aspecto sólido en la imagen, ¿no? Acá se ve tiene un aspecto sólido, un nódulo subsólido con subcavitación, ¿no? Y un adenocarcinoma invasivo con patrón lepídico. Y acá vemos que es la conciliación persistente, ¿no? Del adenocarcinoma invasivo mucinoso. Siguiente, por favor. Las entidades que se presentaron en la clasificación de la OMS del 2004 y que continúan su clasificación en la clasificación del 2005 son las siguientes, ¿no? El adenocarcinoma papilar, en los sistemas del 2004 y el 2015, los adenocarcinomas papilares se clasifican por separado, ¿no? Y se dividen en papilar y micropapilar.
El adenocarcinoma fetal y los adenocarcinomas fetales, una vez denominados tumores endodérmicos, se asemejan al pulmón fetal, son considerados por algunos como subconjuntos monofásicos de blastoma pulmonar, ¿no? Entonces acá nos muestra el adenocarcinoma papilar de núcleos fibrovasculares que tienen semejanza con el adenocarcinoma de ¿no? Pero el proceso es demasiado complejo. Siguiente. Ya. El carcinoma adenoescamoso se define como tumores compuestos por más del 10% de los componentes glandulares y escamosos malignos, ¿no? Entonces, la incidencia reporta que el carcinoma adenoescamoso oscila entre el 0,4 y el 4% de los carcinomas broncogénicos. El carcinoma el carcinoma adenoescamoso viene a ser un tumor bien agresivo que parece tener un pronóstico más pobre que los adenocarcinomas, ¿no? Y el adenocarcinoma de células escamosas. Como estos tumores se componen de una parte de un componente glandular, se recomienda y se realizan pruebas moleculares del tumor, ¿no? Para evaluar cómo es este, pero tiene un mal pronóstico este, pero su incidencia es muy baja, ¿no? Como observamos acá, y que también lo menciona por separado este carcinoma adenoescamoso. Siguiente. Doctores, no Ya. se les escucha. Ya. Eh, Vamos a hablar también ahorita sobre el carcinoma de células grandes. Es una neoplasia epitelial maligna que carece de diferenciación glandular y escamas, ¿no? Y es una que carece de diferenciación glandular y escamosa de neuroendocrina por microscopía y inmunohistoquímica, ¿no? Carece de características citológicas del carcinoma de células pequeñas. Se presenta como masa periférica en el 70% de los casos y generalmente una masa de crecimiento rápido, ¿no? Los márgenes son pobremente diferenciados, ¿no? Y lobulados, ¿no? Generalmente se presenta como una gran masa periférica con necrosis prominente, ¿no? Como lo muestra acá, el carcinoma de células grandes indiferenciadas del pulmón. Ahora voy a dar paso al siguiente expositor. Ya, siguiendo con la exposición, entonces tenemos el carcinoma sarcomatoide. Este es un término amplio que representa un grupo heterogéneo de carcinomas de pulmón de células no pequeñas, lo que significa que tienen un componente epitelial maligno. Contienen un componente de sarcoma verdadero o están compuestos en parte o completamente por elementos similares a este sarcoma. Los carcinomas sarcomatoides son raros y comprenden menos del 1% de todos los cánceres de pulmón. Un diagnóstico histológico de carcinoma sarcomatoide se asoció con una peor supervivencia en general. Si bien no hay cambios significativos entre las clasificaciones de carcinomas sarcomatoides de la Organización Mundial de la Salud del 2004 y del 2015, la nueva clasificación nos recomienda pruebas moleculares para dichos carcinomas para detectar alteraciones genéticas y de manera similar a otros carcinomas de células no pequeñas y en particular a los adenocarcinomas. Siguiente, por favor. Ya.
Entonces, como dije, entre las clasificaciones de la Organización Mundial de Salud del 2004 y 2015 de adenomas sarcomatoides tenemos el primero, que es el carcinoma pleomórfico. Esta designación se usa cuando un carcinoma no pequeño, como un carcinoma escamoso, se combina con más del 10% de un segundo componente de células gigantes o de células fusiformes. Luego tenemos el carcinoma de células fusiformes, que son tumores compuestos únicamente por células fusiformes malignas. El diagnóstico de carcinoma en este entorno por lo general se puede confirmar mediante el uso de tinciones inmunohistoquímicas para la queratina que teñirán positivamente al menos algunas de estas células tumorales. Y tenemos al carcinoma de células gigantes, que son las células tumorales grandes y extrañas que no son específicas de ninguna categoría histológica, como podemos ver en la imagen. Y se pueden ver adenocarcinomas y células escamosas típicas. El término carcinoma de células gigantes se restringe a aquellos tumores en los cuales las células gigantes pleomórficas extrañas, que tienen que ser estas mayores de 40 micrones, comprenden casi la totalidad de la población neoplásica. Entonces, las células tumorales son frecuentemente multinucleadas, como se puede ver en la imagen, y pueden contener leucocitos polimorfonucleares en su citoplasma. Así definido, podemos decir que el carcinoma de células gigantes tiene un pronóstico muy precario. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos al carcinosarcoma. Esta neoplasia pulmonar, podemos verla en la imagen, se define por la presencia de un carcinoma típico, que puede ser un escamoso o un adenocarcinoma, combinado con elementos sarcomatosos, como rhabdomiosarcoma, osteosarcoma o un condrosarcoma. Luego tenemos al blastoma pulmonar, que son tumores que son neoplasias malignas bifásicas, que tienen un componente de adenocarcinoma, que tiene la apariencia de un adenocarcinoma fetal, y un estroma mesenquimatoso primitivo, que se asemeja o se observa en un tumor de Wilms. También puede estar presente otros elementos sarcomatosos diferenciados, pero no son necesarios para el diagnóstico. Y suelen ser grandes al momento de la presentación y son muy malignos. Siguiente, por favor. Ya, terminando esto, tenemos los tumores neuroendocrinos. Varios tipos de tumores se agrupan según las características neuroendocrinas compartidas. Estos tumores incluyen carcinoma de células pequeñas, como vemos en la tabla, carcinoma neuroendocrino de células grandes, carcinoide típico y carcinoide atípico. Entonces, decimos que varios grupos de estos tumores se agrupan según las características neuroendocrinas compartidas. Y dentro de estos grupos de tumores, los carcinomas de células pequeñas y los carcinomas neuroendocrinos de células grandes se caracterizan clínicamente por un curso más agresivo y patológicamente por una tasa mitótica mucho más alta en comparación que otros carcinoides pulmonares. Se le dice que tiene de 11 a más mitosis por 10 campos de gran aumento y tiene una puntuación alta de Ki67. Este es un determinador del índice de proliferación de células cancerígenas que se ve bajo el microscopio. Entonces, esto puede ayudar a distinguir el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas y de células grandes de los otros carcinoides pulmonares, especialmente en biopsias pequeñas. Pero esta tinción que les mencioné de Ki67 no es básica para el criterio diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos al carcinoma de células pequeñas. El carcinoma de células pequeñas de pulmón representa aproximadamente el 15% de todos los carcinomas broncogénicos y muestra una fuerte correlación con el tabaquismo, como ya dijo mi compañero, y es extremadamente raro en personas que nunca han fumado. Estos carcinomas se notifican con una frecuencia cada vez mayor en pacientes tratados con inhibidores de la tirosina sinasa. Y los estudios moleculares han identificado una serie de anomalías en estos carcinomas, incluidas en particular las deleciones del cromosoma 3P. Entonces decimos que aunque las características patológicas generales del carcinoma de pulmón de células pequeñas no han cambiado, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2015 reitera cambios en la terminología propuesta en el 2004. El primero, no parece haber importancia pronóstica para la distinción histórica de célula avena, subtipo intermedio,
Aunque por motivos puramente morfológicos, el conocimiento del espectro de este carcinoma de pulmón de células pequeñas es fundamental para el patólogo. Y el término preferido es simplemente carcinoma de células pequeñas. Los carcinomas de células pequeñas son heterogéneos y algunos se asocian con células más grandes aisladas que tienen características citológicas similares y pueden incluso contener pequeños nucleolos. Estos tumores tienden a ser más sensibles a la quimioterapia, como los carcinomas de células pequeñas, pero que son puros y que deben clasificarse como tales. Siguiente, por favor. Ya, aproximadamente el 5% de estos casos de carcinoma de células pequeñas también pueden combinarse con elementos de células no pequeñas, como el carcinoma escamoso o el carcinoma o el adenocarcinoma, y aún así responder al menos inicialmente a la terapia dirigida al carcinoma de células pequeñas. Para los tumores que se consideran carcinoma combinado de células pequeñas y grandes o carcinoma neuroendocrino de células grandes, al menos el 10% del tumor debe consistir en células grandes y no existe un requisito de porcentaje para el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas o el carcinoma sarcomatoide. Acá podemos ver el carcinoma de pulmón de células pequeñas, que está compuesto por células de un tamaño no mayor que el tamaño de 3 núcleos de linfocitos en reposo. Estos pueden ser redondos, ovalados, angulados y con pequeñas cantidades de citoplasma. Los núcleos son típicamente hipercromáticos y tienen una cromatina conocida como sal y pimienta dispersa o una cromatina dispersa homogénea. Las células son frágiles y los tumores son generalmente muy necróticos. Y lo que se puede contribuir esto a la dificultad de establecer un diagnóstico histológico con muestras pequeñas. Las células tumorales suelen ser positivas para uno o más de sinaftofisina, aunque alrededor del 10% no puede ser reactivo para los marcadores neuroendocrinos. Y la tinción con citoqueratina a menudo tiene una morfología similar. Siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos al large carcinoma neuroendocrino de células. Este tiene una arquitectura que sugiere una diferenciación neuroendocrina. Las que están dispuestas en organoide trabecular o empanizada de patrones, como se ve en la primera figura, que es una microfotografía de alta resolución que muestra la arquitectura organoide, y se observa el área de necrosis con una N en la parte inferior derecha, que es característica de este carcinoma neuroendocrino de células grandes. Y también podemos ver en la siguiente la microfotografía de baja potencia que muestra los nidos tumorales con aspecto organoide característico de una neoplasia endocrina. Y existe, como en el otro, una necrosis abundante asociada a nidos de células tumorales. Estos tumores generalmente son de alto grado y se localizan con mayor frecuencia en el pulmón periférico y se asocian a un curso clínico muy agresivo. Esta entidad se clasificó previamente como una variante de carcinoma de células grandes en las clasificaciones anteriores de la OMS, pero se clasifica como un carcinoma neuroendocrino en la nueva clasificación del 2015. Siguiente, por favor. Ya, tenemos a los TNE bien diferenciados, que son neuroendocrinos carcinoides. Los tumores diferenciados WEL son tumores malignos epiteliales neuroendocrinos con un grado inferior al gran neuroendocrino de células o carcinoma de células pequeñas. Se pueden dividir en el NET típicos de bajo grado o atípicos de grado intermedio. Y a diferencia de los TNE del tracto digestivo, los términos carcinoide que incluyen al típico y atípico todavía se utilizan para describir los TNE de grado bajo versus el intermedio que surgen en el pulmón. Aunque ahora se prefieren los términos TNE de bajo grado y TNE de grado intermedio, otra diferencia entre estos del tracto digestivo y de los pulmones es la tasa mitótica, en lugar del índice KI67, y la necrosis, que son los principales determinantes del grado en los pulmones primarios. Luego tenemos al carcinoide típico, que es el NET de bajo grado. Estos tumores están compuestos por células citológicamente blandas que contienen núcleos regulares, redondos o ovalados con cromatina finamente dispersa, como podemos ver en la imagen, o unos nucleolos pequeños o discretos.
Estas células suelen tener una forma poligonal y están dispuestos en distintos patrones de crecimiento organoide, trabecular o insular, como un delicado estroma vascular. Y las figuras mitóticas son escasas, que son de menor del 2/10/2 milímetros al cuadrado y no se observan necrosis. Y los tumores de localización periférica difieren en que a menudo se componen de células fusiformes muy compactas. Siguiente, por favor. Ya tenemos al carcinoide atípico, que lo conocemos como TNE de grado intermedio. Los criterios patológicos de este para el reconocimiento, según lo delineado por la OMS, incluyen la presencia morfológica neuroendocrina bien diferenciada de al menos uno de estos dos siguientes, que tiene que haber una necrosis o una mitosis de 2 a 10 por 10/2 milímetros al cuadrado. Como vemos en la imagen, vemos una atipia citológica que también es una característica, pero no es un criterio diagnóstico para NET de grado intermedio. Y existe una correlación inconsistente entre la histología atípica de los TNE de pulmón y la aneuploidía del ADN. Siguiente, por favor. Ya, y por último tenemos al DIPNEC, que es la hiperplasia de células neuroendocrinas pulmonares idiopáticas difusas. Es una proliferación generalizada de células neuroendocrinas pulmonares que pueden estar confinadas a las mucosas de las vías respiratorias. Pueden invadir localmente para formar tumorlets o formar tumores neuroendocrinos carcinoides invasivos. Histológicamente, las células de estas son redondas, ovaladas y fusiformes y tienen una cantidad moderada de citoplasma eosinófilo con núcleos redondos u ovalados, que tienen un patrón de cromatina como sal y pimienta. Por lo general existe una estrecha asociación con la fibrosis bronquiolar obliterante y los tumores están mal definidos con márgenes infiltrativos irregulares y un estroma notablemente fibrótico. Están íntimamente relacionados con una vía aérea y tienen son menos iguales de 5 milímetros de diámetro. Y la gama completa de marcadores endocrinos casi siempre se expresan este tipo de tumores. Entonces, debido a la presencia frecuente de tumorlets neuroendocrinos e hiperplasia de trasfondo de carcinoides típicos periféricos resecados, la OMS considera que este es una lesión preinvasiva y probablemente un precursor de los TNE pulmonares. Y aproximadamente la mitad de los pacientes con DIPNEC tienen un pronóstico de un tumor TNE bien diferenciado. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Como sabemos, aproximadamente el 10% de los pacientes van a ser asintomáticos al momento del diagnóstico y básicamente la detección de estas va a ser por imágenes incidentales y se va a ver que en un porcentaje de 75 al 90% de los pacientes que van a ser sintomáticos ya tienen un cáncer avanzado. Dentro de los síntomas de crecimiento endobronquial, primero vamos a decir que endobronquial va a ser cuando una lesión tumoral se va a desarrollar a la luz de lo que son los bronquios y básicamente esto lo vamos a poder observar por una broncoscopía. Decimos que la tos va a ser el síntoma más común y se va a presentar en un mayor porcentaje. Luego vamos a tener la hemoptisis, la disnea, el dolor torácico, sibilancias o neumonías post-obstructivas. Lamentablemente estos síntomas suelen presentarse tardíamente y cuando el cáncer se va a encontrar mucho más desarrollado. Ahora vamos a hablar acerca de las diseminaciones regionales. En el caso de lo que va a ser un derrame pleural, vamos a hablar que ya va a haber una afectación de lo que es la pleura visceral. También vamos a ver que puede haber una afectación a nivel del pericardio, como una efección pericárdica, ronquera, disfagia y estridor. Hablando de esto, lo vamos a ver básicamente cuando va a haber una afectación a nivel de las vías respiratorias altas. También vamos a tener otros síndromes como el de Pancoas, que va a ser un tumor apical que va a estar comprometido a lo que es el plexo braquial y va a producir lo que es el síndrome de Horner, un dolor en el hombro, también puede producir destrucción de costillas y atrofia de músculos interóseos. Y también vamos a ver lo que es el síndrome de la vena cava superior, que básicamente va a ser un tumor central que va a tener una compresión de esta vena. Y lo más importante de este es que va a
lo más frecuente es que va a presentar lo que son los edemas a nivel de cara y miembros superiores. Dentro de las metástasis extratoráxicas, vamos a ver que va a afectar a diferentes órganos y según el orden de frecuencia va a ser el cerebro, el hueso, el hígado y las glándulas adrenales. También vamos a tener lo que son los síndromes paraneoplásicos. Dentro de estos, los más generales van a ser los endocrinos, donde vamos a tener al síndrome de Cushing y al SIHAT. Estos básicamente lo vamos a observar en lo que son cáncer de pulmón de células pequeñas. También vamos a tener musculoesqueléticos como el hipocratismo digital, que también vamos a conocerlo como dedos en palillo de tambor o acropaquia, que básicamente esto se va a presentar en el cáncer de pulmón, pero de células no pequeñas. También vamos a tener lo que son las osteoartropatías pulmonares hipertróficas, que se va a presentar en el adenocarcinoma. También vamos a presentar problemas neurológicos o el Leyton-Lambert, que básicamente va a ser un trastorno poco frecuente en el cual va a haber una comunicación defectuosa entre los nervios, lo que básicamente va a llevar a que los músculos presenten debilidad. También vamos a tener neuropatías de degeneración cerebelosa y encefalitis límbica. A nivel cutáneo podemos observar lo que son las acantosis nigricans, las dermatomiositis, y a nivel hematológico podemos ver estados de hipercoagulabilidad como en el adenocarcinoma y el SID, que es una coagulación intravascular diseminada, o una endocarditis marántica. Bueno, para la evaluación inicial básicamente es, como ya sabemos, debemos de realizar lo que es una buena anamnesis, debemos entregar la mayor cantidad de datos con el paciente, ya que, como sabemos, va a ser importante que sepamos los factores de riesgo y los antecedentes, ya que esto nos va a ayudar a comenzar a armar una hipótesis diagnóstica. Ahora, los síntomas, como sabemos, estos suelen ser tardíos y no son nada específicos, ya que la tos o el dolor de espalda o la hemoptisis puede ser producido por diferentes patologías. Entonces, por eso es muy importante los antecedentes y la clínica y también el tiempo que va a presentar los síntomas nuestro paciente, ya que va a ser muy diferente que el paciente presente los síntomas 5 meses atrás o durante 5 meses o que lo presente hace 5 días. Ahora, en la cuestión de lo que son las imágenes y laboratorios, nos van a ayudar también a una presunción del diagnóstico. Dentro de lo que es el laboratorio, vamos a tener una larga lista de exámenes de laboratorio que vamos a poder pedir. Pero acá debemos de hacer un paréntesis acerca de lo que son los marcadores tumorales, ya que normalmente se dice que estos son solicitados con el objetivo de diagnosticar, pero en realidad básicamente estos los vamos a utilizar como parámetros para observar la respuesta del tratamiento y para ver la evolución del cáncer y así poder pronosticar al paciente. Es por eso que el uso de estos no está recomendado rutinariamente. Ahora, los marcadores tumorales más usados para el cáncer de pulmón van a ser el cifra 21, que básicamente va a ser para el adenocarcinoma, y el enolasa, que va a ser para el carcinoma de células pequeñas. Para lo que es el estadaje radiográfico, vamos a poder utilizar lo que son las imágenes de tórax, como la tomografía contrastada, las imágenes de mi abdomen superior, donde vamos a incluir lo que son las glándulas adrenales, también imágenes dirigidas a sitios donde puede haber metástasis cuando los síntomas o hallazgos van a estar focalmente presentes. Hablando netamente de lo que es la tomografía de tórax, va a ser un examen muy importante. Básicamente el ideal es una tomografía de tórax con contraste, pero si en el caso no hubiese, también se podría utilizar una tomografía de tórax sin contraste. En esta debemos incluir lo que son imágenes de hígado y glándulas adrenales. Y si nosotros vamos a pensar en el caso de que el cáncer de pulmón ya ha afectado a otros órganos o ya avanzados, vamos a tener que pedir una tomografía de cabeza, tórax, abdomen y pelvis. Básicamente, una vez localizado lo que es el tumor, debemos evaluar el tamaño de estas y vamos a presentar lo que son los nódulos y si ya ha metastatizado a pleura, hígado o glándulas adrenales. La limitante de es que va a tener una baja sensibilidad y especificidad para ganglios mediastinales. Ahora lo que vamos a tener es la tomografía por emisión de positrones. Esta va a ser mucho mejor
Para lo que es la imagenología de metástasis, dentro de las indicaciones vamos a tener la presencia de síntomas focales o signos o laboratorios sugestivos de enfermedades metastásicas. En este cuadro, básicamente lo más importante es que vamos a hablar de una pérdida de peso de aproximadamente 10 kilogramos en menos de un mes, y básicamente es lo que debemos de tomar en cuenta. También vamos a observar que el dolor torácico que va a presentar el paciente se va a hacer progresivo en intensidad y en aparición, y poco a poco va a hacerse más frecuente. También vamos a tener que a nivel neurológico va a presentar dolores de cabeza, síncope, convulsiones, las debilidades a nivel de extremidades. Dentro de los signos encontrados en el examen físico podemos encontrar linfadenopatías, síndrome de la vena cava superior, sensibilidad ósea, hepatomegalia. Y dentro de las pruebas de laboratorio que se realiza de rutina en estos casos de metástasis tenemos un hematocrito que puede ser menor al 40% en varones y en mujeres menor al 35%. Así como podemos pedir lo que son las fosfatasas alcalinas, y estas pueden estar elevadas. Para el diagnóstico, una vez que ya tengamos todos los análisis y las muestras anteriormente mencionadas, se le debe realizar lo que es la broncoscopía para así poder obtener una muestra directa a nivel del árbol bronquial, ya que, como sabemos, quien nos va a dar el diagnóstico definitivo o el gold estándar va a ser la biopsia del pulmón. Perdón, la biopsia de la lesión, y dependiendo de la localización, esta puede ser endobronquial o puede ser transbronquial. En el caso de que hablemos una biopsia endobronquial, esta vamos a ver que se encuentra dentro de la luz bronquial, y transbronquial, cuando esta va a estar fuera de la luz del bronquio, no se va a poder observar por la broncoscopía. Vamos a tener lo que es la citología de dos modalidades, lo que es la biopsia dirigida con ultrasonido endobronquial o quirúrgicamente. En el espécimen que podemos encontrar podemos tener el pulmón, que puede ser dado por esputo, aspirado transtorácico, un lavado cepillado o una aspiración por broncoscopía. Y en el caso de un nódulo, podemos obtenerlo transtorácicamente, transbronquial o por aspirado transesofágico. Y en el caso de que tuviéramos una metástasis a distancia, podemos observarlo o podemos tener la muestra del fluido pleural o por un aspirado del tejido metastásico. En el caso de tener un tejido, podemos tener el pulmón o nódulos que podemos obtenerlo por una broncoscopía o una biopsia transtorácica, y en el caso de una metástasis a distancia por un aspirado con agujas. Ahora, lo que es la clasificación de la TNM, básicamente, según lo que hemos encontrado, en diciembre del 2017 se publicó esta en su 8ª edición. Básicamente el sistema de clasificación de esta TNM va a ser equiparable en objetivos de función, básicamente para la predicción y enfocado al pronóstico de supervivencia de una enfermedad. Y vamos a tener categorías, que va a ser la T, que va a ser el tumor primario, la N, que van a ser los ganglios linfáticos, y la M, que es metástasis a distancia. Siguiente. En el caso de la T, vamos a medir lo que es el tamaño tumoral. Y básicamente esta va a estar en relación a lo que es el tamaño de la lesión. Vamos a tener el T1, T2, T3 y T4, y dentro del T1 vamos a tener subclasificaciones de la A a la C, y de igual forma en el T2 vamos a tener 2 subclasificaciones de la A a la B. Es importante aquí el T1A, donde vamos a observar lo que es el adenocarcinoma mínimamente invasivo, y aquí también vamos a ver que se toman en cuenta lo que son las tumoraciones menores a 1 centímetro. Lo que es la N, que van a ser lo que son los ganglios linfáticos regionales, básicamente nos va a decir la afectación de los ganglios. Aquí es importante ver que el NX básicamente van a ser aquellos ganglios regionales que no van a poder ser evaluados. El N1 es que estos no hay metástasis a nivel de ganglios regionales, y bueno, el 1 es que ya ha hecho metástasis a nivel peribronquial o a nivel iliar. El N2, que básicamente que ha hecho también metástasis, puede ser mediastinales ipsilateralmente o subcarinales, y el N3 que ha hecho ya una metástasis iliares contralaterales o a nivel de los escalenos o a nivel supraclavicular. Ahora lo que es la M básicamente nos va a decir la metástasis a distancia. Vamos a tener diferentes grados al igual que los anteriores, pero el M1B y el M1C, en esta
en esta octava edición se llevaron cambios y se designó un nuevo estadio que va a ser el 4A y el 4B. Y el 4A básicamente va a ser una enfermedad limitada a compromiso metastásico, intratorácico o con una sola única metástasis extratorácica, mientras que el 4B va a existir metástasis extratorácicas múltiples. Perdón, para recalcar acá, es importante saber que la mayoría de los derrames pleurales pericárdicos con cáncer de pulmón se van a deber básicamente a un tumor. Doctores. Doctora, discúlpame, ¿se puede mí? Sí, justamente por eso decía que se desactivó. Ya, está bien. Voy a continuar. ¿Me quedé aquí? A ver. Metástasis. Sí, estamos en el TNM. Ok, ya, doctora, gracias. Continuando, como les decía, la mayoría de los derrames pleurales se van a deber a que va a haber un cáncer de pulmón y una tumoración. Bien. Ya. El tratamiento. Entonces, la clasificación del TNM básicamente nos va a ayudar a evaluar cuál es la mejor opción terapéutica para nuestro paciente. Para eso vamos a dividir o vamos a estadiar en 4. El estadio 4 va a ser el más avanzado y el estadio 1A va a ser el que todavía va a poder ser mejor manejado, pero en realidad son muy pocas veces en las que se ha visto pacientes en este estadio. Entonces, para el estadio 1A, cuando vamos a tener márgenes negativos, lo que se recomienda es una observación. Para cuando vamos a tener márgenes positivos, lo que se recomienda es una intervención o una radioterapia y más una observación. Para el estadio 1B, en caso de márgenes negativos, se va a recomendar lo que es una poliquimioterapia adyuvante y una observación. Si vamos a tener márgenes positivos, se recomienda una resección o una radioterapia. Para el estadio 2A y 2B, lo que se va a recomendar lo que es una poliquimioterapia adyuvante y en el caso de que sean márgenes positivos, una resección, una poliquimioterapia adyuvante o una quimioterapia y radioterapia adyuvante. Hasta el estadio 2A y 2B todavía van a ser quirúrgicos. Esto es importante. En el estadio 3A y B vamos a tener que se recomienda lo que son las poliquimioterapias o radioterapias, el tratamiento sistémico paliativo y situaciones especiales. A partir de este estadio, lo que se recomienda en los pacientes va a ser este tratamiento paliativo, que básicamente van a ser cuidados que van a ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor o a prevenir o tratar los síntomas o efectos secundarios del tratamiento de la enfermedad en sí. Esto nos va a ayudar a aliviar el sufrimiento del paciente, así como darle una mejor calidad de vida a este paciente. El estadio 4 va a ser el estadio más avanzado y básicamente el tratamiento que se sugiere en esto van a ser lo que son el tratamiento paliativo en ambos. ¿Se me escucha? Bueno, doctora, voy a continuar con lo que es los cigarrillos electrónicos asociados a la lesión pulmonar. Siguiente, ya. Bueno, es importante saber esto, ¿no? Porque últimamente se vio, ¿no?, que se puso de moda que el que menos está con su cigarrillo electrónico, ¿no? Básicamente lo llaman también vaporizadores electrónicos o sistemas electrónicos de administración de nicotina. Son dispositivos que funcionan con pila, con los que se inhala un vapor que comúnmente, aunque no siempre, no en todos, contienen nicotina, saborizantes y otra sustancia química. Básicamente lo que estos cigarrillos electrónicos es lo que se le denomina con el término vapear, debido a que muchas personas consideran que estos
producen un vapor, el cual luego es inhalado, pero la realidad es que esto no es ningún vapor. Lo que producen los cigarrillos electrónicos en realidad es un aerosol de partículas muy pequeñas, lo cual es distinto, ¿no?, a lo que se entiende por vapor, ¿no? Aparte, ¿cómo funciona? Bueno, los cigarrillos electrónicos básicamente es como un calentador portátil, donde cuando tienen también un sistema de reserva donde ingresan, ¿no?, donde ponen ciertas sustancias como en formas de aceites. Lo que hace esto es calentar al punto de ebullición de este aceite e inhalar. Pero en realidad, como ya les había mencionado antes, no es vapor, sino es una serie de aerosol. Vamos a ver ahorita los que son sus efectos nocivos. Bueno, ¿no? Y también este aerosol, lo más importante es que al inhalar, esta sustancia llega a los pulmones. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente se desconoce la patogénesis, ¿no? Parece ser una forma de lesión pulmonar aguda con hallazgos patológicos de neumonitis fibrinosa aguda, daño alveolar difuso, neumonía organizadora, generalmente bronquiolocéntricas y acompañada de bronquiolitis. Básicamente los informes individuales de enfermedades pulmonares asociados a estos vapeos consiste, ¿no?, en neumonía, puede dar neumonía eosinofílica aguda, hemorragia alveolar difusa, neumonías lipoideas, las enfermedades pulmonares intersticial de bronquiolitis respiratoria, ¿no? Lo que básicamente sugiere que puede estar involucrado más de un mecanismo de lesión, ¿no? Ahora, básicamente cuando investigaron sobre estas sustancias en muestras de lavados bronquialveolares, se ha encontrado, ¿no?, lo que es el THC, que es la sustancia activa que tiene lo que son los cannabinoides o la marihuana, y también se ha encontrado lo que es el acetato de vitamina E. Sin embargo, hay otros aditivos que podrían estar involucrados, ¿no?, incluyendo la nicotina, aceites cannabinoides y otras sustancias como el aceite de coco inclusive. Siguiente, ya. Bueno, ¿cuáles son los efectos en la salud de estos compuestos? Vamos a tener los compuestos orgánicos volátiles, productos químicos saborizantes y formaldehído. Básicamente estos tres están presentes en esos aceites lo que rellenan en estos vapeadores. Con respecto a lo que van a ser los compuestos orgánicos volátiles, en ciertos niveles, estos pueden causar irritación en los ojos, la nariz, garganta, cefaleas, náusea, y puede causar daño a nivel hepático, renal, incluso al sistema nervioso central. Bueno, con los productos químicos saborizantes, eso que le da sabor a fresita, uvita, naranjita, esas tonteras, básicamente estos tienen lo que es el diacetilo. Y básicamente encontramos un artículo en el UpToDate que estos saborizantes vienen a ser los más tóxicos, ¿no?, por este compuesto, ¿no?, que tiene el diacetilo, y está relacionada con la bronquiolitis obliterante, que básicamente es como que inflama en los bronquiolos terminales, incluso en los bronquiolos respiratorios, y produce un tipo de fibrosis, que básicamente bronquiolitis obliterante viene a ser como que el cierre de estos bronquiolos. Producido por estos productos químicos, ¿no?, de los saborizantes que tienen estos aceites. Y finalmente el formaldehído. Esta es una sustancia causante de cáncer que puede formarse si el líquido se sobrecalienta o no, ¿no? Y justamente para llegar a vapear, tiene que estar, pues, este vapeador prácticamente lo calienta al punto de ebullición. Y bueno, ¿no? Como un pequeño mensaje, que esta enfermedad es prevenible en 90% de los casos, así que los que fuman, dejen de hacerlo. Gracias. Ya, doctores, muy bien. Justamente, bueno, la última parte de la presentación que se les pidió a sus compañeros el día de ayer que, bueno, les comentaran por lo menos de una forma sucinta o resumida sobre los cigarrillos electrónicos. Básicamente es un mensaje para todos ustedes que son jóvenes, ¿no? Y como les dije en algún momento, unas rotaciones, ustedes ya son médicos en su familia, para los vecinos, para los amigos. Entonces, si algún día les preguntan si es adecuado hacer el uso de los cigarrillos electrónicos, si es mejor, si es inocuo, ¿no? Como que no genera daño, como su compañero mencionó, sí genera daño. Hay un mayor riesgo de adicción. Si bien es cierto, algunos no tienen nicotina,
pero se ha visto la asociación de un riesgo aumentado, ¿no? Y aparte, bueno, ciertamente no se habló de los componentes que tiene de por sí el cigarrillo electrónico, pero tiene dos principales, que es el glutaldehído y el formaldehído, que son productos cancerígenos, no oncogénicos. Entonces, sumado, imagínense que tengamos justamente un cigarrillo electrónico que tenga nicotina. Asociado a estos dos productos, el riesgo y la asociación de ambos va a incrementar el riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, de por sí, fumar en cualquiera de sus formas genera daño. Ese es el mensaje que principalmente se quiere transmitir a todos ustedes. Ya. Por la parte de cáncer de pulmón, bueno, de las neoplasias malignas pulmonares, ¿alguna pregunta, algún comentario de parte del grupo o de sus demás compañeros? Doctora, quería hacer una pregunta. ¿Desde qué estadio se recomienda lo que es el tratamiento o la terapia target? La terapia target va a depender mucho primero del estirpe, ¿ya? Recuerden que actualmente el tratamiento target, básicamente estamos hablando de terapia biológica, o sea, terapia inmunológica. Entonces, en este caso, básicamente hablamos en qué patología mencionó su compañero en la exposición, en cuál de las estirpes. Doctora, disculpa, no la escuché bien. ¿En cuál de las estirpes del cáncer de pulmón está indicado o hay tratamiento target, donde hablamos de terapia biológica en sí? ¿Todos los cánceres tienen un tratamiento target? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído? ¿Alguien recuerda algo de eso? Doctora, bueno, ya leí que solo está la terapia target en lo que es los cánceres de células no pequeñas. Ya, pero hay una en especial. Doctora, ¿puedo opinar? Sí, sí, Araceli, claro. Ya, doctora, yo leí que para esta terapia teníamos que generalmente se daba en personas que tengan adenocarcinoma y que no tengan Exacto. antecedentes de tabaco. Principalmente, doctores, el tratamiento target, por eso les digo target, hablamos de terapia biológica, o sea, cuando uno habla de terapia target, estamos hablando que el tratamiento que le voy a dar va a ir dirigido a un receptor o a una molécula para bloquearla. Ya lo hemos visto, creo, también en asma, cuando hemos hablado de omalizumab. Acá en cáncer de pulmón tenemos terapia target u objetiva o inmunológica, básicamente en adenocarcinoma, ¿ya? ¿Y en qué casos está indicado? Normalmente está indicado a partir del estadio 4. Pero uno dirá, doctora, pero si ya tengo yo, se supone, entre comillas, el objetivo claro, ¿por qué no le puedo dar desde un estadio 1, 2, que entre comillas tienen un mejor pronóstico, una mejor sobrevida? Los estudios que recientemente se han hecho respecto a estas terapias target o biológicas solamente se han demostrado en este tipo de pacientes. O sea, mejoran la sobrevida solamente en este tipo de pacientes. Recuerden que estadio 4 es una neoplasia que ya tiene metástasis a distancia. Entonces, se ha visto que en estos pacientes, cuando les damos terapia target, la masa pulmonar, la tumoración o las lesiones metastásicas que tengan a nivel de otros órganos disminuyen de tamaño. A diferencia que todavía están en estudio de esos tipos de metaanálisis en estadio 2 y 3. 3 al menos es un punto de corte crítico porque hay una terapia quirúrgica y una terapia target o quimioterapia que todavía no se ha demostrado que a pesar de que yo le pueda dar esa terapia target, va a mejorar la sobrevida de mi paciente. Recuerden que los tratamientos que damos en cualquier patología en sí, el objetivo básicamente es aumentar la sobrevida y mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes. Entonces, actualmente las guías, como ustedes han mencionado, tanto en el TNM, de acuerdo a la clasificación, solamente está aprobado en uso en pacientes que se encuentran en estadio 4. Y, como les dije, es adenocarcinoma. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, le quería preguntar algo del PET-CT en cáncer, bueno, cáncer maligno. Es que estaba viendo una conferencia que dio un doctor y, bueno, estaban hablando justo de la utilización del PET-CT para lo que es la detección de, bueno, el estadiaje, en este caso del factor N de los ganglios. Y mencionaba Exacto. que el PET-CT, una de las desventajas que tiene es que va a crear va a crear un halo alrededor de lo que es la lesión. Y que el doctor recomendaba que era
solo que solo se podía confiar en el PET-CT para hacer lo que es el tratamiento en estadia G1, que es menos de 3 centímetros, y que cuando no había lo que son compromisos linfáticos a nivel mediastinal, pero que en los demás casos, si por ejemplo si el tumor era mayor a 4 centímetros o había compromiso mediastinal, se tenía que realizar una mediastinoscopía de Mediastinoscopía. confirmación. Ajá, eso, doctor. Quería preguntarle si se utiliza, bueno, el PET-CT para Exacto, los ya mayores vamos a hablar, tumores. ese es un tema muy interesante y es correcto lo que has mencionado, Karen. A ver, primero fijémonos lo que tenemos en nuestro país. Ciertamente hay ciertas limitantes dentro de nuestro sistema de salud. Creo que les pregunté en algún momento, ¿en Perú tenemos PET-CT? ¿Saben si tenemos o no tenemos PET-CT? Creo que solo hay en Lima, doctora. Ya, y en Lima, ¿dónde hay? ¿Es muy fácil de conseguir, así como una tomografía, por ejemplo? No, doctora. Ya, en Perú, solamente para que ustedes tengan conocimiento, solo tenemos 2 hospitales a nivel nacional que tienen PET-CT, que solamente es el Hospital Almenara y el Hospital Rebagliati. Bueno, perdón, y también el Hospital Linen, porque es un hospital oncológico, no es un instituto en sí. Estos 3 lugares son los únicos lugares a nivel de todo el Perú que pueden hacer PET-CT. Como también hablamos un poquito en lo que es nódulo pulmonar solitario, recuerdan que el mecanismo por el que se hace el examen básicamente es por un metabolismo de una glucosa radiactiva, o sea, que está marcada, ¿no? Y justamente es lo que los oncólogos también utilizan, como mencionó su compañera, para estadiar al paciente. Como ustedes saben y han explicado a sus compañeros en la parte de tumores malignos, recuerdan que cuando hay más anaplasia, más mitosis, está en un metabolismo activo. Y recuerden que cuando hay un metabolismo activo necesitan energía, glucosa, entonces se va a consumir esa glucosa marcada y es el mecanismo por el que se detecta este tipo de lesiones. Si bien es cierto, como mencionó su compañera y también se los mencioné en la clase pasada, puede haber algunos factores que puedan condicionar a un falso positivo, como por ejemplo les dije la tuberculosis. Es por eso que los pacientes que, por ejemplo, van a iniciar quimioterapia, porque normalmente todo paciente, eso les comento que al menos en la práctica que yo tuve allá, todo paciente que diagnosticábamos por una broncoscopía, una biopsia positiva para NM, tenía que ir sí o sí a un PET-CT justamente para poder estadiar de forma adecuada. Si bien es cierto, las guías te dicen que el paciente, si tiene muchas adenopatías a nivel mediastinal, lo ideal, el gol estándar, sería que el paciente vaya a una mediastinoscopía. O por la parte neumológica tenemos otro procedimiento que lamentablemente en Perú solamente se hace, bueno, lo hacen sí solamente un neumólogo, que se llama EBUS, porque EBUS es no sé si alguna vez han escuchado ese término. Es un procedimiento que se hace con ecografía guiada durante el procedimiento y lo que se hace es una biopsia ganglionar, ¿no? Pero mediante broncofibroscopía. Entonces, esto también ayuda a estadiar. Si bien es cierto, podría asemejarse a una mediastinoscopía, pero entenderán que este es un procedimiento muchísimo más complejo porque es entrar a la cavidad torácica, es abrir todo en el mediastino y de por sí las complicaciones posoperatorias pueden ser muy altas, incluso si al paciente le da una mediastinitis, el riesgo de muerte es súper alto. Entonces, al menos en Perú, y les puedo decir que yo que estaba allá en Almenara, los cirujanos torácicos, que es su área básicamente, no hacen mediastinoscopías. Entonces, la única forma de poder abordar esa área es mediante TBNA, mediante EBUS, una biopsia guiada. Entonces, es algo que quizás, como les digo, no, ciertas cosas vamos a leer, lo sabemos que debería ser así, pero ciertamente debemos acoplarnos a lo que tenemos. Pero eso no quiere decir que uno no deba saberlo. O sea, uno debe saber qué es lo que debe hacer, qué es lo correcto, cuáles son los pasos a seguir y de acuerdo a lo que tengamos nos iremos acoplando. Pero sí, lo que mencionó su compañera está muy bien, ¿no? O sea, la parte de la identificación para estadiar adecuadamente mediante el PET-CT y bueno, idealmente, si no estuviéramos en otro país, sería mediante mediastinoscopía con una biopsia ganglionar, ¿no? Para ver si hay infiltrado o no, porque como han visto en la clasificación de TNM, el N va a determinar mucho el tratamiento quirúrgico y un tratamiento quirúrgico hasta estadio 2 o un 3A es quirúrgico con intención curativa.
A partir del estadio 3B, estamos hablando de un tratamiento ya realmente quimioterapia o target, ¿de acuerdo? Pero ya no puedes darle la opción curativa. Es por eso la importancia de un screening temprano de cáncer de pulmón. Bueno, no es el objetivo de ahora, quizás hubiera sido interesante que revisemos un poquito lo que es screening. Justamente, ustedes saben que a partir de los 40 años uno debería hacerse un screening, ¿no? De cáncer de pulmón. Bueno, y más que todo en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo asociados, antecedentes familiares, que sean fumadores pesados. Entonces, esto nos ayudaría a identificar de forma temprana y en este caso dar al paciente un tratamiento con intención curativa. Lamentablemente, los pacientes que llegan a hospitalización para ampliar el estudio ya son pacientes que se encuentran en una etapa cuando ya hay una lesión metastásica, un estadio 4. Entonces, en esos pacientes, ¿qué voy a lograr? Básicamente identificar la estirpe y determinar, al menos ahorita que hay una buena respuesta a la terapia biológica, si es un adenocarcinoma, hacer todos los trámites necesarios para que pueda recibir terapia biológica porque se ha visto una buena respuesta. Yo he tenido pacientes con terapia biológica y han mejorado y han tenido una mejor sobrevida, ¿no? Pero lamentablemente si nos encontramos con las otras estirpes que ya sus compañeros han mencionado, lo que el oncólogo les puede brindar básicamente es quimioterapia que no en todos los casos responden favorablemente, ¿no? Entonces ahí cabe la importancia de acelerar el diagnóstico temprano y un screening oportuno, ¿no? Por eso también recuerden que el nódulo pulmonar hay que hacer un seguimiento estricto, porque recuerden que les dije que la patología mayormente asociada, más que todo pensando en algo neoplásico, es el adenocarcinoma. Y si está como nódulo menor a 3 centímetros, como ustedes han leído en su TNM, todavía va a un tratamiento quirúrgico con intención curativa, ¿no? Obviamente eso va a depender si es que hay infiltración ganglionar, que justamente cobra importancia lo que es el PET-CT o una biopsia ganglionar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora, yo quería preguntar sobre la resonancia magnética. ¿En qué pacientes deberíamos hacerlo? ¿En todos los que tienen alguna neoplasia pulmonar o solo en algunos que tengan un subtipo de esta neoplasia? La resonancia pulmonar en sí no ha demostrado mayor evidencia respecto para ayudarnos a, como les digo, estadiar o clasificar a los pacientes, ¿no? La resonancia básicamente lo utilizamos cuando hay algún tipo de lesión ósea. Recuerden que la resonancia es súper importante en lo que son lesiones óseas, ¿ya? Y a nivel cerebral. En esos dos órganos es donde cobra mayor rentabilidad. Principalmente en lo que es pulmón, hablamos de lo que es tomografía y para identificar lesiones metastásicas, por ejemplo, pequeñas, hablamos del PET-CT, ¿no? Que idealmente debería ser los más fácil de conseguir, pero no es tan fácil, como les estoy mencionando, solo hay 2 o 3 hospitales que en verdad es muy difícil conseguir las citas, entonces formas alternas, ¿cómo podemos estudiar lesiones metastásicas? ¿Cómo hacemos? Hacemos gamografías óseas de cuerpo completo, donde se pueden encontrar lesiones líticas metastásicas, solamente lesiones líticas, no lesiones osteoblásticas, que son diferentes, que también pueden ser en lesiones metastásicas. Otra forma, lo que hacemos es taquear al paciente de cabeza hasta pelvis. Lo taqueamos de forma completa y comenzamos a buscar algunas lesiones secundarias, ¿no? A veces pasa que, por ejemplo, ustedes no deben olvidar que ustedes son, primero, antes de ser especialistas, son médicos generales. Entonces, hagan la especialidad que ustedes hagan. Por ejemplo, en mi persona, yo soy neumóloga. Yo cuando veo a un paciente, no solamente voy a ver pulmón, o sea, siempre debo ver todo. Obviamente va a haber cosas que por falta de práctica, en mi experiencia, quizá no lo voy a poder identificar, pero hay lesiones groseras. Les menciono esto porque he tenido la experiencia con algunos R1 que les dices, no, tómale una tomografía completa para ver si es que hay una lesión metastásica, que son lesiones, como les digo, groseras, y no, el residente solo se enfocó en ver pulmón, me midió bonito la lesión pulmonar, me dijo, tengo acá hay ganglios, ya. Pero en cerebro había una lesión que nunca lo vio. O sea, a veces
no hay que olvidar eso, ¿no? El paciente tenemos que verlo, hagamos lo que hagamos, desde ahora ustedes deben aprender a ver a un paciente de forma completa, de forma integral. Igualmente, como ustedes mencionaban, todo el tiempo en la parte de la exposición de neumoconiosis, mencionaban mucho de la gente de exposición, ¿no? Del tiempo de exposición, antecedente laboral. A veces hay preguntas que quizá para muchos puede ser poco relevante cuando uno pregunta dónde vive, cuántas habitaciones tiene en casa, de qué material es su techo, de qué material es su piso. Pero si uno comienza a ahondar, por ejemplo, al menos en lo que es exposición ambiental, ahí cobra mucha importancia esto. Bueno, saliéndonos un poquito y hablando un poquito de neumoconiosis, por ejemplo, ¿qué pensaría yo si me dice mi paciente, no, doctora, yo vivo en una casa y tengo calamina? ¿De qué tiene la calamina? O me dice, soy obrero. ¿A qué está expuesto un obrero en una construcción? Los que han expuesto a neumoconiosis, a ver. Porque todo el tiempo han mencionado eso, que la historia clínica, que el factor exposición. Si me dice tengo calamina, ¿qué voy a pensar yo? Y mi calamina encima es roja, que todavía existe, todavía hay casas que están hechas con ese tipo de calamina. ¿Alguien? Amianto, doctora. No, hay otro más, hay otro factor mucho más grande y mucho más dañino. Asbesto, doctora. Exacto, asbesto, asbesto. Entonces, uno, como les digo, puede decir, pero esa pregunta como que, pero ¿por qué preguntaría eso? Realmente es importante. ¿Y qué tal ese paciente viene por una efusión unilateral, asintomático? Y me dice, no, yo toda mi vida he vivido en una casa que tengo mis calaminas de este material, entonces pensaré que hay un factor de exposición de asbesto. Entonces, enfocaré dentro de mi diagnóstico diferencial en buscar esta patología. Ahí es la parte que les digo, ¿no? ¿Por qué es importante una historia clínica completa? Y si estoy evaluando un paciente, siempre verlo de forma integral. O sea, no decir yo soy neumóloga, solo veo pulmón, yo soy cardiólogo, solo veo corazón, yo soy gastroenterólogo, solo veo abdomen. Ustedes, como les digo, todos, antes de ser especialistas, somos médicos generales. Y un médico general debe ver todo, todo, todo. O sea, obviamente, como les digo, tienes más experticia en un área, sí, pero nunca hay que olvidarnos que también sabemos de todos los órganos. Por eso, cuando estudiamos medicina, tenemos que aprender todo, ¿no? Al menos de forma general, para que no se nos vayan esos detalles. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, doctores. A ver, entonces comenzamos con la otra parte que básicamente es para dar un comunicado general para que tengan las cosas claras sobre el día viernes, que es el examen. Básicamente se está planteando, va a ser un examen mucho más distribuido, ya no va a haber tantos casos clínicos, que fue la mayor queja que hubo en el primer examen. Entonces el tiempo que se ha estimado son 40 minutos, que van a ser 20 preguntas. Normalmente cada médico está mandando un banco de preguntas que va a ser proporcional, ¿no? Hay preguntas que van a ser bien dirigidas, o sea, pregunta-respuesta, o sea, sabes o no sabes la respuesta. Va a haber un porcentaje de casos clínicos y algunas preguntas que son, ya es la minoría en sí, que son para correlacionar, porque ustedes han referido que les implica un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, recordar que ese día, por favor, en punto a la hora, y si es que hay algún inconveniente con la señal, se les fue el internet, cualquier intercurrencia se comunica inmediatamente y el examen es por vía Zoom, perdón, por vía Meet, de forma grabada, y se hacen preguntas directas, como ya pasó en el primer examen. O sea, no va a haber un examen después, no va a haber recuperación, eso ya saben por la normativa de la universidad. Ténganlo presente. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Doctora Sandra, ¿a qué hora va a ser el examen? ¿En la noche? Sí, a las 10 de la noche, justamente para evitar eso de la interferencia de que es de día, están haciendo otras actividades, bueno, en general la red, ¿no? 10 de la noche, Ya. como la vez pasada. Doctora, una consulta en cuanto al banco de preguntas, ¿es un banco extenso?
porque esto también es una No, duda. no. Claro, no. Por ejemplo, más o menos son 15 preguntas por cada docente. De las 15, 7 son preguntas directas, 5 son casos clínicos y 3 son para correlacionar. Cada uno va a mandar esa misma proporción, nadie va a mandar más que otros. Hemos quedado en ese acuerdo justamente para que la proporción de preguntas de complejidad sea equitativa, ¿no? O sea, para que no pase que, digamos, un médico mandó más casos clínicos, el otro mandó más correlacionar, para que sea completamente homogéneo, se ha quedado en ese acuerdo. Ya, doctor, una consulta. ¿Usted va a revisar antes las preguntas para, o sea, para poner cuando se va a chocolatear? Porque Ah, no, claro, no, cada uno sube las preguntas. O sea, por ejemplo, somos 4 médicos, son 60 preguntas que se van a subir y los 4 médicos subimos las 60 preguntas. O sea, no es que cada uno sube su parte y ya está. Para generar el examen, como son 4 plataformas en sí, cada uno debe subir las 60 preguntas. Y ahí si nosotros observamos que hay algo que o sea, no se entiende o hay algún problema, entre nosotros lo solucionamos o se cambia la pregunta o se anulará, ¿no? De acuerdo a lo que... Pero hemos quedado en eso, ¿no? Que previamente cada uno cuando esté subiendo va a ir observando si es que hay alguna cosa que no se entienda, ¿no? ya, doctora. Doctora, una consulta más. Acerca del anterior examen, de esas preguntas que era de acuerdo al anterior caso clínico. Ah, ya. Sí, Marcia, justamente eso le pregunté al coordinador del curso. Por favor, ¿me vas a pasar el nombre de las personas que les ha tocado ese tipo de preguntas? Porque ellos se acuerdan y yo tengo que hacer la revisión del examen porque sí tengo acceso a cada examen, a cada uno de ustedes y de acuerdo a eso se les va a considerar esa pregunta. Ya, doctora, ¿se va a considerar como una sola pregunta o dos? Porque como eran No, dos, como una. una sola. No, claro, es que no a todos les ha tocado 2 preguntas. Si he estado revisando de forma aleatoria, entonces va de, como les digo, o sea, digamos, tú, Marcia, me tocó esta pregunta. Yo voy a entrar a tu examen, qué es lo que has marcado, y voy a verificar que esté la pregunta. No es que me vas a mandar y yo voy a darle puntaje, no. Yo voy a dar el examen y de acuerdo a eso voy a validar o no. Ya, doctora. Entonces yo le mando en un Word de Claro, las cada uno preguntas. se acuerda de ustedes a quiénes les toca ese tipo de preguntas, pues, ¿no? Ya, doctora, entonces yo le envío los nombres. Sí, por favor, Marcia. Entonces yo ya tengo, como les digo, nosotros los médicos tenemos dentro de nuestra plataforma de docente, tenemos acceso a cada examen de ustedes. O sea, por eso les dije, o sea, yo sé el tiempo en el que cada uno ha respondido, sé en qué preguntas han fallado y hemos visto que ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, no es que yo sí, a mí me tocó y lo voy a poner así, no. Yo tengo que revisar el examen y ver que realmente esté esa pregunta ahí. Ya, doctora. Entonces yo le envío. Ya, Marcia. Doctora, en el caso de que no recuerden algunas personas, ¿usted cree que pueda revisar de todos? De todas las... Yo no creo que no se acuerden, doctores, así que no me vengan con eso porque ustedes son alumnos, o sea, cada uno está interesado en un curso, sabe qué preguntas tiene, si le falta un punto o no le falta un punto. Así que al final va a depender del interés de ustedes se acuerdan. Ya, doctora. Porque realmente el que no se acuerde es el que realmente no le interesa el curso. Ya, doctora, yo le envío de las personas. Doctora, un compañero me escribió, Tica Sanabria, dice que tuvo inconvenientes al momento de conectarse. No sé si le puede considerar la asistencia. Está conectado ahorita, a ver, voy a revisarlo. Sí, doctor. Ya. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Midward. Ya no le quería Voy a Buenas poner noches, como tardanza, Midward, porque es tarde lo que me estás reportando. Ya, doctorita, disculpe más bien. No, es que no podía conectarme. Gracias. Ya, Midward. ¿Alguna otra pregunta más respecto a eso? ¿Del examen? ¿Alguna duda? Doctora, le envío en un Word. Ajá, sí, no hay problema de eso. O sea, me refiero para el examen de ahora. Ya lo colgué en el aula virtual, los PPTs, por favor, los seminarios que han presentado ustedes, lo he colgado como una tarea, lo cuelgan para que todos sus compañeros tengan acceso. O si puedes, Marcia, lo compartes, ¿no? Con todos. Yo lo tengo básicamente para... Ah, ya. Creo que me falta pasarte el de Pit. Justo me acabo de dar cuenta que Pit no te había pasado. Te lo voy a pasar ahorita. Solamente faltaría eso de las clases que yo he brindado. Como les digo, doctores, el examen viene de lo que se ha hecho en clase, de los comentarios que hacemos. O sea, si uno no ha estado atento, o sea, las preguntas se las digo literalmente. Se las he dicho en algún momento en la explicación.
Doctora, Así que está. bueno, en cuanto a los otros docentes, ¿qué guías están agarrando para asma y EPOC? Porque asma, bueno, creo que ahorita casi la gran mayoría de mis compañeros están leyendo la guía Gina, Ujú. o es que va a entrar la guía Gina. Gema más. Gina. La clase que les he dado ha sido Gina. Si bien es cierto, en la rotación hemos hablado de Gema, no hay muchas variaciones, pero los 4 docentes al menos hemos hablado de la guía Gina en las clases teóricas, que es donde básicamente uno se basa para el examen, ¿no? Para que no haya este tipo de inconvenientes. Ya, doctora, y de EPOC es la Gold. La Gold. Le queda Sí, es la única ah, guía. Hay GCPOC, pero no la utilizamos, por ejemplo, acá mucho. En la Gold es la más estandarizada. ya, doctora, ¿podemos leer la del 2019? Porque creo que la del 2020 todavía está en inglés. Hay actualizaciones leves. Por la practicidad pueden leer la del 2019, pero considero que las actualizaciones que son mínimas en sí las revisen del 2020. No puedo garantizar yo qué tipo de preguntas van a hacer los otros colegas, pero considero que siempre los exámenes deben estar de acuerdo a las actualizaciones, ¿no? Entonces, al menos las actualizaciones que se dan en la guía, porque es un pequeño resumen que hacen dentro de del GOL 20, las revisen de todas formas, pero por la practicidad y que sea más rápido respecto a conceptos que no van a cambiar de un día para otro, está el 2019, ¿no? Ya, doctora. Y en cuanto a los otros temas, doctora, es de los artículos que usted nos ha enviado, ¿no? Y las preguntas, por ejemplo, de los seminarios que ustedes han presentado salen de sus diapositivas de ustedes. No es que yo saco de otra guía o me invente, excepto sarcoidosis, que obviamente recordarán que las exposiciones se les he dicho, no, de tal artículo me sacan, de tal. Entonces, si ustedes han hecho realmente de esos artículos, de esos, los que yo les he dicho, las preguntas salen de ahí. Porque de ahí estoy Ya, tomando las preguntas. ¿Ya? ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿tienen alguna otra duda? O ya no. Creo que ya no tienen dudas, doctora. Creo que no. Ya, bueno, ciertas cosas que deseo que revisen. De asma, principalmente definiciones, por favor, como les he mencionado en la clase, revisen lo que es espirometría. Tienen que saber diferenciar cuál es el diagnóstico espirométrico tanto en asma y en EPOC. Ya, y les estoy repitiendo varias veces porque yo sí voy a poner espirometría en el examen. Respecto a las escalas de Bode, de CAT, por qué sirven, para qué son importantes, en exacerbación, cuál es el tratamiento estándar, qué es lo que utilizamos, ¿no? Como les dije siempre, en asma, los steps o los pasos a seguir, ¿no? Básicamente, por ejemplo, respecto a bronquiectasias, los tipos, qué gérmenes están asociados principalmente, cuál es la terapia que yo debo dar, qué enfermedad genética puede estar asociada, y les pregunté qué mutación, ¿no? Y asumo que deben saber qué mutación genética está asociada a lo que es fibrosis quística y qué tipo de bronquiectasias me da. Respecto a EPIT, les mencioné, por favor, que sepan los criterios tomográficos para el diagnóstico de un FPI. Eso deben saberlo, porque lo demás básicamente son factores asociados. Sarcoidosis, cuál es la triada principal que está asociada a esta enfermedad, qué es lo que debo evaluar en mi paciente, ¿no? Y dentro de neumoconiosis, que también han hablado ustedes, básicamente cuáles son los tipos o los agentes principalmente implicados, ¿no? Y qué tipo de lesión pulmonar me generan, como les mencioné lo del asbesto, ustedes hablaron de alveolitis alérgica, de la exposición, por ejemplo, del sauna, de la harina de trigo, no harinas en sí en general, el factor exposición, ¿no? Es importante, dentro de tumores benignos, creo que el tema está bien resumido, les he hablado bastante de amartoma, que es algo que ustedes deben manejar muy bien, saber identificar tomográficamente de qué está compuesto un amartoma, un adenoma, diferenciar, ¿no?, qué es benigno, qué es maligno. Dentro del nódulo pulmonar solitario, cuál es el seguimiento que yo debo hacer al paciente, qué tipos de nódulos tenemos, cuál es la neoplasia mayormente asociada. Y bueno, completando hoy día lo de neoplasia pulmonar o cáncer de pulmón, básicamente el TNM. Creo que al hacer el comentario, cuando su compañera pregunta a partir de qué estadio puedo dar terapia target, les explico un poco a partir de dónde, del TNM, su tratamiento quirúrgico,
y tratamiento de quimioterapia, o tal vez si se puede, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿qué es lo que yo hago para buscar esto? Ya, doctora. Gracias. ¿Comentarios, algo respecto a esto? ¿Algo? ¿Alguna duda? No sé. En cuanto a EPOC, doctora, Sí. ¿solo la espirometría, como dijo, al igual que las asma? No es que solo. Les digo que sepan diferenciar cuál es el criterio espirométrico tanto en asma en EPOC. Obviamente tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo asociados. Estaremos hablando de tabaquismo, de exposición de humo de leña. Ya les he repetido creo que muchas veces cuál es la fórmula para obtener los paquetes año, las horas de exposición de humo de leña, cuál es el factor de riesgo asociado. Y el tratamiento, ¿no? Gold A, Gold B, Gold C, Gold D, cuál es el grado de severidad de acuerdo a la obstrucción. Recordarán que hay una tablita ahí. Algo más de POC, creo que es lo principal que deben saber. Doctora, disculpe un favor grande, ¿qué pasa? Pasando sus diapositivas de POC, por favor. Se le ha pasado a Marcia y también está en el aula virtual. Yo lo colgué en los dos lados. Doctora, a ver, creo que no. Les he pasado todo el documento. Tumores, asma, EPOC. Sí, se ha pasado, está en el grupo, chicos. Sí, lo que me falta pasarte, Marcia, es EPIT. Ajá, me falta EPIT. Sí, eso falta. ¿Alguna pregunta más, doctores? Ya, en todo caso, como no hay mayores preguntas, Marcia, concluimos la clase el día de hoy. Por favor, estudien para el día viernes. Esperemos que el promedio en general del grupo salga mucho mejor. Es el objetivo en sí de todos nosotros. Y como les digo, la idea es que ustedes salgan con los conceptos necesarios para que posterior, cuando ustedes egresen, tengan conocimiento de estas enfermedades, ¿no? Y sepan enfocar a un paciente. Doctora, una consultita. En las diapositivas que hice POC, Sí, justamente las de PIT. me cuesta. Ahorita te lo paso. Sí, justo ahorita que usted estaba revisando lo que te había enviado, lo he grabado como EPOC, pero es las diapositivas de PIT. Sí, doctor. Sí. Ahorita te lo paso. Sí, justo es que tengo que pasarles es que como la plataforma del aula virtual solo te permite PDF, en eso de convertir de PPT a PDF creo que se me fue. Ya. Ya, doctor. No se preocupe. Por favor, a los grupos por favor que hayan expuesto, he colgado una tarea en el aula virtual para que puedan colgar ahí las presentaciones de bronquiectasia, sarcoidosis, neumoconiosis, tumores malignos para que esté en el aula virtual, ¿no? Para que todos lo puedan revisar en algún momento y ahí también sea la revisión de la exposición, ¿no? Ya, doctora. ¿Eso va a subir solo una persona por grupo? ¿O Sí, todos? no, solo una persona por grupo, porque yo tengo la lista que tú me enviaste con los grupos. Ya, doctora. Doctora, una consulta más. Para la siguiente exposición que va a ser neoplasias pleurales, dice neumotórax y hemotórax más. ¿Esos tres temas van a tocar? A ver, déjame revisar ahorita el sílabo, ahorita He lo veo. habido un... El sílabo, ¿dónde está? Doctora, derrame pleural ya es para el tercero, ¿no? Sí, es el tercer aporte. Sí, es el tercer aporte ya. Ya, doctora. Está. A ver. Neoplasias pleurales. No.
La siguiente clase tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 temas respecto al tercer aporte. Ay, Dios. Sí, son 8 y las clases Y terminan el 1 de diciembre, si mal no- perdón, en enero, la primera semana. sí, doctora, pero esa semana creo va a ser para los sustitutorios, como se va a dar uno por día. Ah, ok. Entonces sí vamos a, ajá. Entonces sí, el semestre va a acabar el 31. 2, Bueno, para dar 3, todos los exámenes. 4, 5, 6, hasta el 29 son las clases. O sea, tendríamos solo 6 martes para terminar los 8 temas, ¿cierto? Algo así. A ver, ¿en dónde está el calendario? Tumores de intestino, arts, a ver. A ver, 24, 1, 2, 8, 3, 9, 10. Sí, 6 martes, doctor. 6 martes nos toca. Pero Ya. el examen, ¿cuándo sería? Sí, de hecho que va a ser, asumo que si dicen que la primera semana es de sustitutorios, va a ser posiblemente el 30 o 31, no, la verdad no lo hemos discutido, o quizás sea, claro, va a tener que ser esos días, porque tenemos que terminar hasta el 29 todo como sea, ¿no? El 30 Ya. posiblemente sería el examen, ¿no? Ujú. Doctora, una consulta acerca de los porcentajes. ¿Cuánto va a valer la parte de práctica? Todavía no me han, bueno, el coordinador de curso todavía no nos ha dado como les digo, un consolidado de los porcentajes, pero debería estar en el sílabo, no lo recuerdo ahorita, pero obviamente eso lo vamos a hacer al final, ¿no? De curso con las notas de práctica, con la nota de exposiciones que han hecho durante las clases teóricas, porque aparte es lo de práctica, pero no tengo el porcentaje exacto ahorita, Ya, pero está doctora, en el sílabo. En el sílabo lo tienen ahí, no recuerdo el valor exacto. creo que era de 20%, no estoy segura. Ajá. Claro, eso Voy a nosotros no lo revisar. determinamos. Eso está ya en el sílabo y en el reglamento de la universidad, ¿no? Eso no se puede modificar a última hora, ¿no? Eso ya está desde Ya, inicios de ciclo. Ajá. doctora, Como y una tenemos, consulta más. Para poder promediar práctica y teoría, ¿va a tener que aprobarse ambos? O en el caso de que, digamos, en teoría saquen 13 y, bueno, en rotación tengan 15, ¿se va a promediar igual? no, tienen que aprobar ambos. Eso es lo que me han manifestado. Creo que son normas que ustedes ya lo sabían previamente. Sí, es que todavía Pero estaban bueno, al entre menos sí creo y que de no, pero práctica no creo que haya, ojalá porque todos han asistido y han estado haciendo, no ser que ya, yo creo que al menos creo que con el quinto grupo ahorita rotando no he tenido mayores inconvenientes respecto a inasistencias o que no hayan realizado las actividades, ¿no? ya, doctora. Ajá. Al menos son más que todo, preocúpense por la parte teórica, ¿no? Que es la parte en sí más compleja. Doctora, y en cuanto a la exposición, ¿usted va a considerar exposición y asistencia para un 15%? Porque hay un 15% que es el investigativo y no sé si ahí va a ir la exposición o qué se va a tomar en cuenta. Todo eso o sea, según hablamos la última reunión con los docentes, estaba estipulado de acuerdo al reglamento. Entonces, ahí te dice de acuerdo a qué, por ejemplo, como me dices investigativo, a qué ítem está añadido, ¿no? O sea, me refiero, si es investigativo, digamos, revisión de artículos, presentación de exposiciones, obviamente esto voy a tomarlo en cuenta con las exposiciones y felizmente tú me mandaste la lista de los grupos, entonces yo sé qué exposiciones son de cada uno y hay una nota de acuerdo a eso. Yo también pongo una apreciación siempre después de cada exposición, tengo yo mi libro de notas ahí que yo tengo, o sea, sé mi apreciación de cada presentación, cómo han expuesto ustedes. Por eso les digo, o sea, no traten de cubrirse entre ustedes porque la nota yo la pongo por cada uno. No es que lo pongo de forma general. No crean que no me doy cuenta. Como les he dicho también en las rotaciones. Yo estoy observando, estoy mirando quiénes participan más, quiénes son los que están ahí interactuando mucho más. Ya, doctora. Bueno, creo que eso es todo. Ya, justamente como le digo, te estoy mirando lo que me estás diciendo de los 6. Estoy pensando, miren, para poder hacerlo en 6 clases, la exposición tanto de neumotórax y hemotórax, que no es un tema largo, es corto en sí, no es muy extenso el tema, se va a hacer junto con neoplasias pleurales primarias,
pero primero exponemos el tema de neumotórax y hemotórax. Y después neoplasias pleurales primarias, que va a ser la siguiente semana, el siguiente martes. De ahí yo voy a exponer la clase de derrame pleural junto con insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Ya serían 2 clases. Y luego los demás van a ir de forma individual porque son temas un poquito más extensos. Ya, doctora. Esas serían las Pues igual sesiones, sí. con la clase podríamos hacer tipo como hoy día 3 horas, ¿no? Para poder terminar. Pero no me dijeron ustedes que tenían clases hasta las 6. No, Yo les pero pedí lo que pasa es que el doctor nos cambia de horario, el doctor de gastro, entonces ahora último está haciendo las noches. Entonces, entiendo. o sea, el doctor me ¿Y no avisa y me habría dice, forma de "No, que ve". podamos hacerlo a las 4 de la tarde? Si nos tienen de 4 a 6. Sí, por favor. Sí. Doctora, Sí, voy a porque hablar bien con el doctor de gastro y si me claro. dice que va a ser en otro En horario, todo porque caso, sí me miren, los cambia. días que el doctor les diga hoy día vamos a hacer a otra hora que no sea el horario regular, que es de 4 a 6, ese día hacemos las clases de 4 a 6, no hay ningún problema. Porque en ese momento yo Ya, no tengo ninguna actividad, así que puedo estar ya, con doctora. ustedes. Entonces Pero yo la le idea aviso sería... el día antes. Ujú, ya, entonces yo creo que sí vamos a terminar bien, porque como les digo, al menos hemotoras, neumotoras y neoplasias Tema corto. pleurales son temas, sí son temas cortos, derrame pleural también no es muy extenso y insuficiencia respiratoria aguda crónica. O sea, yo lo puedo hacer eso en 2 horas o 2 horas y media lo mucho. Por eso les digo, esas dos, pero TEP, hipertensión pulmonar, tumores de mediastino y ART sí son temas un poco más extensos. Entonces preferiría que esos temas cada uno se den en una clase. Y si por ahí se Ya, puede, bueno, como les digo, no sé si va a ser hasta qué día exactamente los martes que vamos a tener clases. Y si hay necesidad de prolongar un poco más, no hay problema, lo hacemos como hoy día, ¿no? Nos prolongamos un poquito más de tiempo. claro, doctora. Pero igual voy a consultar bien eso de los sustitutorios también, porque lo que decía en los comunicados era de que del 6 al 11 los docentes tenían que firmar actas, o sea, ya con todas las notas, ¿no? Del 6 al 11. Entiendo, claro, no sabemos, claro. De acuerdo, si es que realmente solo nos quedan 5 martes, trataremos de extendernos un poquito más y ajustar algunos temas, pues, ¿no? Para poder terminar todo en 5 clases. Ya, doctora. Igual yo le voy a estar comunicando, sí. Ajá, igual asumo que se comunican entre delegados para que también los 4 docentes estemos en la misma sintonía, por así decirlo, y todos acabar al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Sí, doctora. Ya, ya, doctor. Entonces eso sería todo por hoy. Por favor, estudien para el día viernes y yo sé que si están estudiando y han estado atentos a las clases, les va a ir bien en el examen. Doctora, una pregunta más. ¿Algún artículo para la siguiente exposición? Ya les paso el artículo básicamente de lo que es neumotórax, lo vamos a revisar de la BTS. Voy a buscar un artículo de hemotórax y de neoplasias malignas de pleura, lo sacamos del UpToDate también, ya, porque es mucho más resumido. O déjenme buscar ahorita, voy a buscarlo ahorita, no estoy segura, tengo una guía anterior de neoplasias pleurales y les comparto. Se lo paso a Marcia para que les comparta el grupo que corresponde. Ya, doctora. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, doctores. Hasta la siguiente clase. Bueno, hasta el viernes, así está el examen. Cuídense, estudien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor.